El objetivo de este tercer video en el módulo de diseños experimentales es trabajar un conjunto muy específico de característicos de cuasi experimentos en los cuales uno puede observar cómo los diferentes elementos del diseño juegan a favor de poder incrementar las garantías de validez interna que puedan tener las inferencias causales que se hagan a partir de la evidencia registrada por estos diseños. Pasaremos rápidamente por 4 temas. El primero es los temas de manipulación y selección y luego entraremos directamente a los diseños que vamos a trabajar. La bibliografía que recomendamos para estos temas en español, seguimos manteniendo la recomendación de Campbell y Stanley, particularmente el capítulo 5 de diseños cuasi experimentales, y en cuanto a la ampliatoria recomendamos los capítulos 4, 5, 6 y 7 de los libros del libro de Shaish, Cook y Campbell. Hay una amplia variedad de textos y artículos sobre diseños cuasi experimentales que hay que tener presentes, no solamente estos, pero en principio en la línea del diseño cuasi experimental con ese nombre específico, estos dos son importantes tener presentes. Empecemos por el primer tema. Recordemos que el cuasi experimento es un diseño metodológico dentro de la lógica experimental que cumple con algunos requisitos que son importantes. Se basa en una hipótesis causal y variables alternativas a las cuales hay que controlar. La variable causal es manipulable y porque es manipulable podemos dar una garantía de que hay una precedencia temporal de X respecto de Y. Hay ausencia de asignación aleatoria de las unidades y esta es una diferencia del cuasi experimento con los experimentos y cuenta desde el punto de vista de diseño con dos elementos que pueden estar presentes uno u otro, que son medidas previas de Y, previas al tratamiento, o grupos de comparación, y o grupos de comparación. Veamos el primer aspecto, la variable causal es manipulable. Tenemos en un sentido estricto el concepto de manipulación, quiere decir mover con las manos, y suponía que la manipulación se procedía en el propio diseño experimental, el investigador era el que introducía al sistema estudiado, al conjunto de relaciones estudiadas, el estímulo, el tratamiento, a algunas unidades y a otras no las introducía, habiendo habido una asignación aleatoria de a qué unidades les tocaba el tratamiento y a cuáles no. Bien, de esta idea central, inicial, muy decimonónica de manipulación, como ponernos las manos, pasamos a una idea un poco más extendida que básicamente lo que tiene son estas cuestiones que están subrayadas aquí. Es decir, manipular ha de entenderse como delimitar en el tiempo y el espacio el comienzo, la activación, la vigencia de esa variable que está hipotizada como causa. De forma tal que podemos responder desde cuándo se está aplicando, a quiénes se está aplicando la causa y a quiénes no, qué magnitud de la causa se está aplicando, es uniforme el tratamiento que reciben todas las unidades tratadas, todas las unidades no tratadas efectivamente no son tratadas, o hay un aspecto de spillover, un derramamiento del tratamiento que reciben algunas unidades respecto de otras. Y finalmente, por cuánto tiempo están siendo tratadas las unidades tratadas y por cuánto tiempo las unidades no tratadas no fueron tratadas. Es decir, la manipulación es básicamente una idea de determinación de la incidencia o de la activación o de la inclusión de X en un conjunto de relaciones que queremos estudiar. Por tanto, no es requisito que el investigador mueva con sus manos una variable o incluso que sea alguien próximo al investigador que lo haga. Es necesario tener conocimiento de cómo X se introduce. Esto nos lleva a que, dado esta acepción más amplia de la manipulación, entramos al problema de la selección. Recordemos que el cuasi experimento, al revés o al contrario del experimento, no hay una decisión fundada en el azar sobre quiénes reciben y quiénes no reciben la variable de tratamiento. Bien, en todo caso, lo que sucede en los cuasi experimentos es que la asignación de las unidades al tratamiento ya ocurrió cuando uno empieza a hacer la investigación. Es decir, las unidades ya vienen seleccionadas.
¿sí? Y esto pueden ser por 2 o 3 cuestiones diferentes. Pongamos ejemplos. Una política pública focalizó en los beneficiarios y por tanto cuando nosotros llegamos a hacer la evaluación ya están tomadas todas las decisiones políticas y legislativas sobre quiénes van a recibir las diferentes medidas que se van a aplicar. Puede determinado tipo de programa elegir a sus destinatarios a partir de la autoselección, es decir, preferencias de las personas hacen que las personas se quieran incorporar a un programa y otras decidan no incorporarse a un programa. Es decir, un efecto de autoselección. Finalmente, hay criterios territoriales, es decir, de corte geográfico o temporales, que hacen que algunas personas, algunas unidades, reciban tratamiento y otras no. En consecuencia, cualquiera de estos casos, para el investigador, la asignación, es decir, el proceso de selección, ya está dado cuando él llega a hacer el diseño metodológico. Por tanto, en consecuencia, lo más importante desde el punto de vista de la investigación es conocer con detalle cuál ha sido el mecanismo de selección o por lo menos el principal de ellos. Entendiendo esto, tenemos que ver el mecanismo de selección en varios aspectos. Y vamos a retomar de nuevo desde el punto de vista de la selección algunas cosas que ya dijimos de manipulación. En primer lugar, ¿por qué algunas unidades recibieron un tratamiento y eventualmente otras no? Es decir, ¿cuál fue el criterio de inclusión y el criterio de exclusión? ¿Hubo un criterio? ¿Ese criterio se mantuvo constante a lo largo del tiempo? ¿Existen diferentes mecanismos para definir quiénes fueron seleccionados para ser tratados o expuestos a la variable causal y quiénes no lo fueron? Muchas veces conocemos esos criterios de selección a través, por ejemplo, consultando documentación oficial. Los ministerios, los organismos públicos suelen presentar informes, memorias, reportes técnicos donde presentan la política que han empleado, los objetivos y cómo la llevaron adelante, cómo la implementaron. Ahora bien, todas estas declaraciones públicas y documentos oficiales los debemos tener como supuestos que deben ser empíricamente testeados, es decir, tienen que ser llevados a una discusión empírica. Por ejemplo, una política que se dice haber beneficiado a los pobres y define a los pobres de cierta manera, la investigación empírica sobre el impacto de esa política debe comenzar testeando si efectivamente la recibieron los pobres o no la recibieron. Primer tipo de diseño. La regresión discontinua es un cuasi experimento en el cual vamos a poner particular atención a los procesos de selección que ocurren respecto y que involucran respecto a las variables que están dibujadas con el triángulo y coloreadas con rojo y con la letra S, es decir, variables confusoras, es decir, variables que tienen relaciones estadísticas con X y con Y, hay a las variables antecedentes, es decir, dibujadas allí con color naranja y con la letra W, que tienen relaciones con X y con S. En un diseño de regresión discontinua, típicamente el objetivo más generalmente usado es evaluar una política pública. Evaluamos el impacto de una política pública. En general la política viene focalizada. Por tanto, uno puede decir que la variable causal ha sido manipulada. En algunas medidas hubo un decisor que tomó decisiones de implementarla a partir de determinada fecha y establecer a quienes se habían explicado. Todo esto, por supuesto, como dijimos antes, tenemos que tener conocimiento de cuál ha sido el mecanismo por el cual se ha llevado adelante este proceso de selección. Hay que conocer el mecanismo de selección, ¿sí? Y el conocimiento del mecanismo de selección, ¿qué es lo que significa? Yo tengo que conocer qué variables antecedentes, W, se tomaron en consideración para establecer que ciertas personas eran beneficiarios, personas, hogares, entidades, por ejemplo, cooperativas o escuelas o barrios, eran beneficiarios en tanto que otros quedaron afuera. En general, esto implica que hay una variable o un resumen, es decir, un índice que resume variables y que se establece un ordenamiento, por ejemplo, de la pobreza, por ejemplo, de la gravedad de delitos, por ejemplo, de la repetición, y a partir de determinado valor o umbral, los que quedan más
que tienen más cantidad de entran a la política y los que tienen menos cantidad de quedan fuera de la política. Ese umbral o cut-off, o sea, punto de corte, es el que se toma en cuenta en términos de las variables antecedentes. Acá vamos a ver un ejemplo. Supongamos que la Inspección Departamental de Tacuarembó de Educación Primaria resuelve poner en marcha un programa para fortalecer la lectura y escritura en niños que están cursando primer y segundo grado de las escuelas públicas, tanto urbanas como rurales. Supongamos que para aplicar el programa resuelve focalizar en aquellas escuelas en donde hay una alta repetición y operacionaliza el término alta repetición como aquellas escuelas en el cual el 31% más de los niños han repetido primer año en el año 2018. En consecuencia, si nosotros graficáramos esta situación, en el eje de las X tendríamos la proporción de niños que han repetido primero. La proporción está marcada en el gráfico de punto 10 en punto 10. Entonces tenemos punto 10, punto 20, punto 30, punto 40. Y a esa altura, en punto 40, la gráfica que estaba pegada al eje de las abscisas pasa al valor 1 y sigue arriba sobre el valor 1. Quiere decir que en el eje de las ordenadas tenemos solo dos valores. 0 no están adentro del programa, 1 están adentro del programa. Esto es la expresión gráfica del criterio de focalización o mecanismo de asignación que está definido en el programa. Por supuesto que, como decíamos, un primer elemento que habría que hacer es chequear si efectivamente todas las escuelas que empezaron el programa tenían en 2018, en primer año, al menos más de 30% de repetición primaria, y las que quedaron fuera tenían menos de esa proporción, es decir, si no hubo errores de focalización. ¿En qué consiste el diseño cuasi experimental de regresión discontinua? Básicamente lo que hay que tomar es como grupo de control y grupo de tratamiento aquellas escuelas que son bastante parecidas en cuanto a la variable de selección explícitamente definida, en este caso la tasa de repetición. Es muy probable que las escuelas que tienen punto 29 de repetición sean muy parecidas a las escuelas que tienen punto 35, entre otras cosas porque las escuelas son chicas y tal vez el cambio de un niño, incluso de un niño, pueda hacer saltar porcentajes de 2 o de 4 puntos porcentuales de diferencia. En síntesis, es esperable, es razonable suponer que, por ejemplo, entre punto 20 y punto 40, en ese lapso de proporciones de repetición, las escuelas incluidas entre esos porcentajes sean bastante similares entre sí. En consecuencia, podríamos tomar del conjunto de escuelas de la Inspección Departamental de Tacuarembó solo aquellas que tenían en 2018 proporciones entre 20 y 40% de repetidores y en ellas aplicar un estudio, una comparación de qué efectos tuvo el programa. Comparando los efectos que tuvo en las escuelas tratadas, todas son mayores de punto 30, y en aquellas que no tuvieron tratamiento de programa. Suponiendo que a través de ese control el resto de las variables está controlado. Series cronológicas es nuestro segundo diseño cuasi experimental a trabajar. Este diseño es básicamente más simple porque no nos plantea el problema de selección de grupo de control. A su vez es más complejo porque no tenemos aspecto de cómo comparar lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a seleccionar un conjunto de observaciones extendidas en el tiempo a intervalos regulares y periódicos en los cuales vamos a tomar mediciones de la variable Y y posiblemente de otras variables confusoras y antecedentes y las vamos a tener, por ejemplo, formando series de 10 observaciones, por ejemplo. Esas 10 observaciones o 11 observaciones o 12 observaciones, en algún momento determinado aparece nuestra variable causal. Esta variable causal que, como dijimos en un video anterior, puede ser una política que se aplica a determinado momento, una política universal que afecta a todos los individuos, es decir, no hay excluidos, sea por focalización o por algún otro criterio de esa política, y que por tanto suponemos que la aplicación de esa política va a alterar el comportamiento de la serie.
Puede ser un shock económico, por ejemplo, una aguda crisis exterior que le pega al país por vía de balanza de pagos, por vía de comercio internacional, por vía de cierre de mercados, en fin. O puede ser una catástrofe natural, por ejemplo, un agudo proceso de sequía, una plaga o inundaciones, o etcétera. O lo que estamos viendo hoy en día, una pandemia que genera una discontinuidad en la serie, una interrupción en la serie. Esto lleva a, por ejemplo, que haya que tener una comprensión del proceso, de la tendencia, del comportamiento de esa serie o de las series a lo largo del tiempo. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos estudiando la pobreza, la evolución de la pobreza en Uruguay de 2006, y claramente las gráficas, tal como las presenta el Instituto Nacional de Estadística, ahí está hasta 2018, muestran una caída generalmente bastante clara hasta el año 2017 y luego una inflexión en 2016, en 2017 y 2019 empieza a crecer la pobreza. La pregunta es, bueno, está muy claro que a partir de 2015 el comportamiento de la pobreza oscila en el mejor de los casos 1.8, lo cual es una magnitud bastante mínima, que además deberíamos contemplar el error de muestreo, cuando en el periodo 2010 hasta 2014 la pobreza cae a la mitad prácticamente, y de 2006 hasta 2010 de nuevo se observan caídas de la pobreza de magnitudes similares. Entonces la pregunta es, ¿fracasó la política social del último gobierno del Frente Amplio? Es decir, entre 2015 y 2019 no fue capaz ya la política existente de continuar una reducción de la pobreza. Es decir, hubo un fracaso de la política. Contamos con un diseño de series cronológicas para intentar responder a esta pregunta. El último tipo de estudios son los estudios de caso control, propios y extremadamente desarrollados desde la publicación del libro Stanley Campbell. Decíamos, en el año 66 prácticamente no son mencionados. A partir de allí la epidemiología, que es el lugar donde nació, se desarrolló y más se investiga sobre la validez interna de las inferencias causales que se pueden hacer a partir de él, se ha desarrollado en forma gigantesca y le dedican Giles, Cook y Campbell una parte del capítulo 4. Básicamente, ¿de qué estamos hablando con estudio de caso control? Es muy singular y distinto a los anteriores casos que estamos viendo. En primer lugar, las unidades son incluidas en el estudio porque presentan ciertos valores o atributos de interés en la variable dependiente, en la variable resultado, en la variable efecto, y igual 1. Es decir, por ejemplo, tienen cierta enfermedad. En consecuencia, lo que estamos haciendo es un proceso de selección por la variable dependiente. Bien, seleccionamos porque y es igual a 1. Bien, esto presenta, por supuesto, en la epidemiología problemas muy claros, porque si seleccionamos al momento actual y igual a 1, estamos dejando de observar a los que se murieron por esa enfermedad, si es una enfermedad fatal, una enfermedad que necesariamente conlleva a la muerte, y sabemos que si están vivos es porque contrajeron la enfermedad hace muy poco, porque la enfermedad puede ser poco agresiva en esos pacientes, y por tanto estamos viendo a los supervivientes. Ya seleccionar por Y para los enfermos genera un problema de selección. La hipótesis causal es que determinado factor X lleva a esa enfermedad. Supongamos, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Nosotros podemos estudiar a todos aquellos que están enfermos de cáncer de pulmón y tratar de estudiar si aquellos que fueron fumadores, desarrollaron cáncer de pulmón. Bueno, pero usted tiene que tener otras hipótesis por las cuales llegue a despejar variables alternativas. O sea, usted tiene que controlar otras variables que también pueden conducir a la generación de un cáncer de pulmón. Eso implica un conocimiento muy claro de qué otros estudios y otros factores pueden llevar. Bien, lo mismo podría ser cuando hubo en Uruguay un estudio sobre plombemia. Niños en el barrio de La Teja aparecieron con plombemia en sangre. La pregunta es por qué se generaron, qué mecanismos,
qué procesos pudieron haber generado. Está claro que plombemia es porque están en contacto con grandes cantidades de plomo. Bueno, ¿dónde estaban las fuentes de plomo? El punto inicial era, eso es así porque está la planta de combustible de ANCAP y el plomo era una de las cosas que se usaba hasta la década del 90 para controlar la volatilidad de las naftas. Bueno, entonces esto es resultado de eso. Existen más de 50 factores de invalidez que anulan inferencias causales, según Jadish, Cook y Campbell. 50 factores específicos relacionados con enfermedades y con el estudio de enfermedades. Por tanto, es muy complejo controlar y generar controles. ¿Por qué? Porque hay que, en primer lugar, encontrar casos donde Y es 0 y X es 1. Y hay que definir el grupo de control, es decir, los casos de control en los que no hay enfermedad. ¿Cómo seleccionamos los casos de control? ¿Y cómo evitamos sesgos? Los problemas de selección empiezan por definir por qué un caso es diagnosticado. Entonces la pregunta es muy simple. Uno está diagnosticado porque alguien fue diagnosticado. Bien, pero no todo el mundo tiene igual acceso al diagnóstico. El diagnóstico, el hecho de ser diagnosticado de una enfermedad, es un proceso social y tiene determinantes sociales. Por ejemplo, puede ser que los primeros casos fueron diagnosticados por pruebas de laboratorio y uno independientemente de otro, y los segundos, terceros, cuartos casos fueron diagnosticados por haber estado en contacto con el primero, como está ocurriendo con el COVID-19. Es decir, a medida que se desarrolla una enfermedad, la sospecha de tener la enfermedad fundada en antecedentes de casos positivos lleva a que el diagnóstico se hace más extenso y por tanto se modifica el proceso de selección, es decir, el proceso de determinación quién es Y igual a 1. También las modas de diagnosticar es otro punto. Usted tiene una enfermedad respiratoria y váyase para su casa. Hoy en día, si hay un diagnóstico de enfermedad respiratoria, inmediatamente le harán un hisopado para detectar si hay COVID-19 o no. Pero, de nuevo, es una moda. Puridad de diagnósticos. Ah, no, tiene COVID-19 si yo tengo el test PCR positivo y está efectivamente descartada otro tipo de virosis. Todos estos aspectos hacen y plantean la complejidad de determinar el mecanismo de selección por el cual Y es igual a 1. Bien, pasemos al problema de selección del grupo de control. ¿Cómo seleccionamos grupos de control, por ejemplo, de pacientes que han desarrollado un cáncer de pulmón? Bueno, podríamos decir, vamos a tratar de controlar por localidad, por barrio y localidad, por razones geográficas, ¿sí? Porque podemos pensar que es por razones de polución ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos controlar por demográficos, es decir, que sean todas mujeres, que sean todos de la misma edad, que sean todos del mismo grupo étnico, a los efectos de que se sabe que algunas enfermedades son prevalentes más en unos grupos étnicos que los otros. O puede ser por membresías en algunas empresas. O sea, si usted trabajó en la empresa tal, donde manipulaban tales elementos, podríamos pensar que su empleo tuvo exposición a factores cancerígenos. O podría ser porque tengo poca idea de por qué controlar o poca idea porque se puede producir esa enfermedad que es extremadamente rara. No sé muy bien cuáles son las causas alternativas, solamente hay algunas hipótesis muy elementales. Vamos a hacer controles generales. Ahora, los controles generales pueden ser absolutamente inapropiados en algunos casos y la única forma en otros. De nuevo, problemas de selección. ¿Cómo hago yo para construir el caso de control en el cual voy a probar mi contrafáctico? Es decir, ¿qué sucede cuando no está Y presente en el caso de los casos de control? Otro problema de los casos de control, que es muy importante tomar presente, es que son retrospectivos. Es decir, yo necesito mirar hacia atrás a qué estuvo expuesto la persona enferma y a qué estuvo expuesto la persona no enferma. Y para eso necesito integrar fuentes de información que generalmente han sido registradas con diferentes protocolos, con diferentes tipos de operacionalizaciones y en diferentes periodos y por diferentes actores de registro. Tengo que conciliar informaciones que no necesariamente están completas para todos. Y eso me puede generar problemas de missing values, que son complejos de resolver a su vez. Porque puedo sospechar perfectamente que cierta información
está condicionada al hecho de tener la enfermedad. Por ejemplo, si yo supongo que para algún tipo de enfermedad las alteraciones del nivel de glicemia en sangre son importantes, yo debo saber que la glicemia en sangre se la miden a los diabéticos, pero no a los no diabéticos. Las personas que no son diabéticos no tienen registros regulares de glicemia en sangre. En consecuencia, por tanto, para los casos de control, podría perfectamente carecer de información en esa variable. Fundamentalmente, otro problema de la medición previa es que en muchos casos algunas medidas que se van de lo verosímil, que se escapan de las situaciones, suelen no ser registradas o tomadas por error o soslayadas o declaradas inverosímiles y no se registran. Pero también puede ser que en el registro se me pierdan porque hay personas que emigran, están un tiempo fuera y después vuelven, y en el tiempo que estuvieron fuera del país o fuera de la localidad no hay registros, por ejemplo, de salud, de empleo, en fin, de su vida cotidiana, o literalmente porque murieron y no tengo información incompleta para ellos y no tengo forma de reconstruir. En síntesis, estas tres formas de diseño, la regresión discontinua, las series temporales y los estudios de caso control, muestran los límites a los que está enfrentado el diseño metodológico para poder realizar inferencias causales. En todos ellos hay un esfuerzo muy importante por controlar a través del diseño, es decir, buscar fundamentalmente conocer y establecer cuáles fueron los mecanismos de control. Y aquí, suponiendo el caso más simple, donde X tiene dos valores y Y tiene dos valores, yo tengo que comparar si los mecanismos de selección para las 4 celdas del cruce de dos variables dicotómicas es el mismo. Y es el mismo en el tiempo y es el mismo para todas las unidades. Todo esto se genera ante la ausencia de mecanismo aleatorio de asignación. Yo tengo que testear si efectivamente los procesos de selección fueron mismos. ¿Sí? ¿Cómo enfrento las hipótesis alternativas? Si logro tener algún tipo de control respecto a los procesos de selección, las sugerencias de los diseños cuasimentales es haga más mediciones antes y post, haga más mediciones de otras variables resultado alternativas, Constrúyase hipótesis que establezcan resultados alternativos relacionados con el resultado principal que usted está estudiando. Manipule, si puede, los tratamientos, haciendo reversibles algunos tratamientos, introduciéndolos y quitándolos los tratamientos y vea qué pasa con las cuestiones. O sea, tiene que hacer diseños cada vez más complejos, produciendo cada vez más cantidad de datos. Es decir, los problemas de la falta de diseño aleatorio, de asignación aleatoria, se resuelven con mayor cantidad de datos. O la otra vía es usted va a necesitar recurrir a los controles estadísticos. El preferido es controlar o estimar el efecto causal, el delta Y, a partir de métodos de regresión, donde usted introduce ajustes por los diferentes tipos de variables. O es mucho más avanzado todavía la construcción de grupos de control a través de lo que algunos llamaban muy caricaturescamente la clonación de los casos. Es decir, yo trato de ubicar casos que son con clones unos de otros desde el punto de vista de las diferentes variables a los efectos de usarlos como grupo de control. Pero recordemos, esto me permite siempre controlar por factores observados, visibles. Nada llego a saber yo si hay sesgos ocultos, factores de invalidez ocultos que no los conozco o si los conozco no los medí. Muchas gracias.